Bien, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente plática, que es realmente toda una primicia, no se ha dado, creo que somos afortunados con la plática que vamos a escuchar a continuación, porque siendo este foro básicamente de personas que estamos vinculados de alguna manera con la leche y los lácteos, yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes realmente conocen a fondo y bien la historia de la leche en el mundo? Digo, hay muchas informaciones, pero oídas y no documentadas. Entonces nos acompaña una experta, que es la que nos va a hablar a continuación, y que ha dedicado parte de su vida a rescatar la historia de la leche con toda la rigurosidad pues, que exige la investigación científica. Me refiero a Lilia Isabel López Perman. Lilia es historiadora y antropóloga, profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 2014 ha indagado en la historia de la leche, de animales y humanos. A partir de 2019 implementó la línea de investigación Historia Cultural del Sistema Lechero Mexicano del siglo XVI al siglo XX, en la que se desarrolla investigaciones acerca de la producción, venta, distribución, reglamentación y consumo de la leche y sus derivados. Recibamos con un aplauso a Lilia López Perman. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a Canilec. En particular quiero agradecer a los ingenieros, al ingeniero Salceda, al ingeniero René, porque hemos tenido acercamientos acerca de la historia y yo me siento muy complacida con que ellos hayan tenido la apertura de escuchar, porque regularmente lo primero que les dije cuando nos conocimos fue la academia casi nunca se acerca a la industria y la industria menos hacia la academia, ¿no? O sea, hay como, y menos a la academia, por ejemplo, de historia. Estoy muy conmovida y la verdad estoy muy complacida porque me da oportunidad de mostrar cosas que yo empecé a investigar hace algún tiempo. Yo tengo una tesis doctoral ahí que tengo que entregar ya muy pronto, donde empecé a trabajar siglo XIX. Entonces yo empecé con una hipótesis general porque la historiografía decía que no existía la lechería en la época del porfiriato. Y entonces yo me di la tarea de buscar fuentes, buscar documentación, y encontré que había un mundo inmenso de vacas y de establos, y que por supuesto que sí existía. Y entonces fui hacia atrás, siglo XVIII, y no entendía bien todavía la historia, y fui hacia atrás, y entonces empecé a llegar a la historia que ahora les vamos a presentar, que es la historia del mundo antiguo, la historia también de México. Entonces comenzamos con el mundo antiguo, el origen de la lechería. Esta fue una pregunta que me hice, pero bueno, ¿y todo de dónde surgió? O sea, ¿pero por qué? ¿Y por qué le interesa a uno tomar leche? No, no funciona bien esto. Se detiene. Ahí va, a ver. Entonces me di cuenta que durante el siglo XX, bueno, igual a lo mejor se acuerdan por ahí, en los 70s, 80s, 90s, todavía había perfecto, gracias. Había en los libros decía que los seres humanos primero habíamos sido agricultores y que entonces nos asentamos, fuimos agricultores y habíamos empezado a domesticar los animales. Si le dan clic, por favor, gracias. Otro, gracias. Y esa era la historia que sabíamos y ahora le dan otro clic. Otro, para que cambie, gracias. Y resulta que a partir del 2013, nuevas evidencias que tienen que ver con vasijas con restos de grasa láctea que se analizaron, o sea, las vasijas ya se habían encontrado, pero no se habían analizado con espectrómetro de masas, con nuevos equipos, con nuevas herramientas, haciendo nuevas preguntas y encontraron que tenían grasa láctea, empezaron a analizar los molares también para ver qué había comido la gente y empezaron a
estas pinturas ya existían, pero empezaban a limpiarlas, a rescatarlas. Eran pinturas que estaban en cuevas y entonces empezaron a datar estas evidencias. Y las datan entre hace 10,000 u 8,000 años antes de Cristo. O sea, imagínense, nosotros estamos en el 2022, más 10,000 años atrás, antes de nuestra era. Y entonces, así de antiguas, y empezaron a sorprenderse, wow, entonces, ¿no fuimos agricultores antes? No, primero fuimos pastores. Y entonces, ¿dónde se encontraron estos primeros pastores? Y se encuentran aquí, que hace 10,000 años, lo que ahora es el desierto del Sahara, era verde y lleno de agua. Y donde hay mucha agua, hay vacas, como todos lo sabemos. Y había un montón de animales también, ¿no? Había hipopótamos, había leones, había jirafas, había, es muy típico del África, pero además había vacas. Y entonces se asientan diferentes culturas. Y le damos clic. Y se asientan estas culturas. Y se asientan estos grupos donde se va a desarrollar más bien una cultura que tiene que ver, otra vez clic, con los pastores. Clic, por favor. Otro. Y entonces empezamos a andar con las vacas. Ay, no, no tanto. Ahí. Y entonces empezamos a andar con las vacas. Y esta es una de las, yo les digo que casi son fotografías de hace 8,000 años. Imagínense qué belleza. Hay unas, lo alcanzarán a ver acá. Hay dos personas y llevan una vaca. Y se ve una leve correíta. Aquí están estas personas. Aquí están las vacas. Y esta incluso tiene, aquí a donde voy a tratar de poner el puntito, una correíta. Y empezamos a caminar con las vacas, posiblemente entre 10,000, 8,000 años. ¿Qué tipo de ganado? Pues este era un ganado que no era prehistórico precisamente, es un ganado del neolítico. Neo es un periodo, el neolítico es un periodo donde se supone que se revolucionan muchas cosas en la cultura y en la naturaleza. Se empieza a deshielar el norte de Europa, aquí empieza a haber abundancia de animales. Entonces, más o menos el tipo de ganado, les he puesto unas imágenes para ver si podemos como imaginarlo un poco. El tipo de ganado puede ser Ancoleguatusi, que ahora van a ver, así se verían. Así se ven, esta es la foto del pueblo Dinka, una foto de hace unos 5 años, y así se verían con luz, estos mismos, que todavía son los pueblos que mantienen estos pueblos lecheros, ¿no? En el África. Y entonces, el neolítico implica una época, neo nuevo, lítico piedra, implica una época donde vamos a revolucionar la cultura que conocemos. Vamos a hacer otra cultura nueva, vamos a revolucionar el conocimiento que tenemos y domesticar, si lo pensamos, o sea, ahorita porque es tan común, ya no nos detenemos a pensarlo, pero domesticar implicaba tener un conocimiento profundo, haber observado, haber conocido, haber entendido cómo son esos animales con los que nos rodeamos. A ver, ¿por qué no domesticamos elefantes si los elefantes también toman leche? ¿No? ¿Por qué domesticamos vacas en ese momento? Porque entonces se entendieron cómo era el carácter de los animales, cómo eran estos animales, y esta imagen lo representa también bastante bien, porque se ve un humano pequeñito, como con un instrumento, no sabemos cuál, pero se ve un humano pequeñito con un instrumento que está aquí en su mano, y aquí está la vaca, que en este caso no tiene cuernitos, y tiene aquí un yugo, y aquí tiene algo que le han pulido y le han colgado en el cuellito. Y se agachan mutuamente, ¿no? Esta representación así de agacharse, porque también el animal debe cooperar, ¿no? O sea, a ver, porque en algún tiempo, todo eso de los circos, ¿no? Que tenían los tigres, y al final los tigres siempre terminaban haciendo, ¿no? Siendo tigres, ¿no? Los cocodrilos terminan siendo cocodrilos. Entonces,
estos son animales que tienen un carácter diferente. Y entonces les digo, caminamos con ellos y la vida de ser pastores nos revoluciona, nos transforma. Porque entonces disminuye la presión que significa ser un cazador-recolector. Porque cuando sales al campo, imagínate, sales al campo y a ver si te encuentras un granito por ahí que haya quedado, o a ver si te encuentras una planta de las que ya sabes que tienes que comer, porque también te encuentras una que no conoces y te la comes y te mueres. Porque a lo mejor van y cazan a un animal, pero a lo mejor en ese momento se acerca toda la manada y les da una corretiza, ¿no? Entonces, disminuye la presión que significa no tener alimento constantemente, porque entonces ya hay una provisión de comida constante en carne y en leche. Y aquí se puede ver a la familia. Ahí está la cueva que está representada y está adentro de la cueva el hombre y la mujer. Afuera, aquí podemos ver, acá en este puntito, aquí está, tiene un arco, una persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra personita. Y ya entonces todos estos son el ganado, ¿no? Acá hay otra personita también que están cuidando el ganado. Nuevamente aquí vemos otra imagen donde ya estamos en una escena de pastores, ¿no? Van con el arco y con la flecha. Aquí incluso hay un perrito que no se alcanza a ver, pero esa es su colita, su parte de atrás de las patitas. Aquí hay otra persona que va cuidando las vacas, y aquí van las vacas, ¿no? Se ven que sus cornamentas, las vacas. Muchas escenas del África del Sahara, muchas, donde se ven representadas las vacas de distintas formas. Y quedan estas, las otras fueron de pinturas, y quedan estas de grabados en la piedra. Y es maravilloso porque entonces podemos ver, les digo, como una fotografía, cómo van desarrollándose este conocimiento con los animales. Y aquí podemos ver cómo la persona está ordeñando a la vaca. Entonces sabemos que ya en este periodo, pongámosles 8000 antes de nuestra era, ya habíamos empezado a ordeñar a las vacas. Se desarrolla la ordeña, la escena es esta, pero imagínense que cuando llegaron los paleontólogos, pues esto había estado con unas capototas de tierra, entonces lo van limpiando, pero con brocha, con pincel, ¿no? Los arqueólogos son súper cuidadosos con esto. Lo limpian así con pincel de 3 pelos, entonces toma un montón de tiempo sacarle toda la tierra, limpiarlo, lavarlo, y esta es la escena, que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, pero es una escena mucho mayor. Es esta escena representada en lápiz, hecho por un arqueólogo. Y entonces, quizá no se ve tan clara aquí porque se ha expandido la imagen, en la computadora se veía más clarita, pero aquí están las vacas, ¿no? Se las ilumino. Aquí está otro ganado, y aquí están las personas que están ordeñando, y en la parte alta hay unos postes donde se han colgado las vasijas que les enseñé al inicio. Esas vasijas que están labraditas se colgaron con unas lianitas, se colgaron con unos cueros, y ahí se ponía la leche. Ahí está otra. Ahí está otra. Nosotros creemos que se va desarrollando la ordeña, pero que se desarrolla esta ordeña de un modelo de estímulo, donde siempre está el becerro acompañando a la mamá vaca, ¿no? Para que se estimule la producción de la leche y baje la leche. Esta escena en particular es una tablilla de la época de los emperadores egipcios, pero se mantuvo esta tradición, incluso se mantuvo esta tradición de la ordeña hasta que las vacas se revolucionaron en el siglo X, a finales del XVIII y principios del XIX. Todo el tiempo las vacas se estimulaban en todas partes del mundo con sus becerros.
¿no? Está el becerro y aquí está la mujer sentada abajo de la vaca ordeñando. En el mismo Neolítico, en distintas partes del mundo, excepto en América, es decir, en Asia, hacia el lado donde están los árabes, ahí se domesticaron los camellos, los burros. En la parte donde está hacia la parte como digamos de las estepas, se domesticaron las yeguas. En la parte del, ahorita les voy a mostrar un mapa, la parte también de África y hacia el mundo árabe, las cabras, las ovejas. Fue un periodo donde se empezaron a domesticar casi todos los animales que se ordeñan. Hubo incluso otro periodo después donde se volvieron a domesticar otros animales, por ejemplo, aquí no están, porque ese ya es como de otro periodo, pero se domesticaron los yaks, los búfalos de agua y hasta los renos también, se toma leche de reno. Aquí está este mapa, donde va mostrando cómo se van domesticando y va apareciendo la lechería y el consumo de leche. Entonces vamos viendo que, les decía, en África, está hacia por acá, es más lejano, 8,000, 10,000, pero miren, vean esta parte de Asia, ¿no? Italia, esta parte de Grecia, vamos a hablar un poco de Grecia, un poco también del Imperio Romano, y vamos hacia España, por ejemplo, vean, y también hacia Inglaterra, ¿no? La parte de arriba de Escocia. La temporalidad tiene que ver con el momento en que se va deshielando y se van poblando y conforme se va consumiendo la leche. Y esto también muestra, después con el tiempo muestra por qué algunos pueblos son más tolerantes a la lactosa y otros menos. En África son el pueblo que más tolerante a la lactosa es. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el caso de España que nos atañe porque ellos nos trajeron las vacas. 6,300 before Christ, antes de nuestra era. Este periodo, mucho, vean cómo es 6,300 antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Inglaterra, 4,000. Entonces, ellos tienen un mayor desarrollo de la lechería, España tiene un menor desarrollo de la lechería. ¿Cómo era este consumo doméstico? Bueno, pues ya habíamos dicho, entonces aquí están estas vasijas y se encuentra que están quemadas, se encuentra que dentro de las vasijas tienen, aquí hay una imagen, como una recreación puesta, que tienen restos de grasa láctea y que esa grasa láctea tenía también restos de algún tipo de cereal y restos de algún tipo de hierbas. Y entonces sabemos que ya se hacían atoles, literalmente, desde hace 10,000 años. Ya se hacían atolitos. La leche se come cocida, en este caso, ¿no? Vayan viendo como las tendencias. Pero también la leche siempre se ha consumido para los niños. Vean, aquí están los niños, abajo de la ubre de las vacas. Y ahí están los papás, ¿no? Así como bien complacidos. Mira, criando a nuestros hijos. Estas vaquitas que no tienen cuernitos. Vamos a ver ahora la época de los metales. Han pasado algunos miles de años, y entonces llegamos más o menos, aquí he puesto aquí 2686 antes de Cristo, o sea, vean, estábamos en el 10,000, 8,000, 2,000, cada vez nos acercamos más, ¿no? Al nacimiento de Cristo. Y lo que vamos a ver en el Imperio Egipcio es que se desarrolla el consumo de la leche de vaca. Ellos ya conocían todos los otros tipos de leche que se ha mencionado antes, pero en particular les gusta la leche de vaca. Y lo sabemos por las representaciones que dejan. Estos son los testimonios que los arqueólogos y los historiadores leemos. Sabemos que les interesa, aquí tenemos otra vez al becerro, aquí vemos que tiene su bandeja, acá en esta parte de aquí está, y aquí va cayendo el líquido, aquí están las ubres de la vaquita. Los egipcios
que es un pueblo muy inteligente, han desarrollado técnicas de ganadería y también técnicas de veterinaria, curaban a los animales, ellos también desarrollaron los establos y desarrollan un consumo de leche para los bebés. Entonces, los médicos decían que todos los niños, bebés, infantes, deberían tomar leche del seno de sus madres y si no tenían mamá, podrían tomarla de una nodriza. Todos, incluso hasta el faraón. Pero a los 6 meses, si no existía, bueno, los faraones siempre tenían una nodriza real, pero si no existía posibilidad de que tomaran leche de seno materno de la nodriza, podrían ser alimentados con leche de vaca. Y se elegía la mejor vaca, la vaca más bonita, la vaca más, la más sana, y estos eran los biberones de la época. La leche se vertía por aquí. Los biberones tienen representaciones, por ejemplo, aquí en este que les pongo de Teuris. Esta es la diosa de la fertilidad. Es un hipopótamo, ya ven que los hipopótamos están gorditos. Es un hipopótamo, representaría que está embarazada. Tiene aquí estos corchitos, porque creemos que por ahí salía la lechita. Acá, estos corchitos que tiene, bueno, cuesta trabajo el punterito, pero aquí, estos corchitos. En este caso es una representación acá de este lado de una mamá o una nodriza que se toma el seno y toma al bebé, ¿no? Y estos eran los biberones de la época de los faraones. También había un consumo de leche para los niños y aquí vemos a un menor junto con un becerro compartiendo la ubre de la mamá vaca. Entonces sabemos que también se complementaba la dieta de los niños. Pero la élite, ya los adultos, que sabemos que tenían tolerancia a la lactosa, consumen la leche, pero ya por distinción. Y lo sabemos porque se encontraron estos vasos, que son como realmente como platitos, estos vasos dentro de no, en los sarcófagos no, pero en los sepulcros, gracias, dentro de los sepulcros, como parte de las ofrendas que se ponen para el camino a la siguiente vida. Entonces, todo lo que está dentro de los sepulcros va a ir a la siguiente vida. Por lo tanto, si están los platos donde también se encontraron restos de grasa láctea, entonces sabemos que consumían ese tipo de leche, pero lo hacían por distinción, ha quedado anotado también. ¿Por qué? Y aquí hay un elemento muy importante. ¿Por qué lo van a tomar por distinción? Porque lo que se ha descubierto, y hay un antropólogo que también lo descubrió, es que se va a consumir frecuentemente leche solo en las regiones donde no hay suficiente alimento. La leche es un complemento importante en la dieta en las regiones donde no se siembra o se siembra poco. Vayan pensando, por ejemplo, norte de Europa, Holanda, Suiza, o sea, por eso esos son grandes países lecheros. En el África se empezó, después ya en esta época de los metales, ya empieza a desecarse el Sahara y va a convertirse en un desierto. Entonces estos pueblos lecheros van bajando y van desocupando todo el Sahara. Son esos pueblos que les mostré al inicio, los pueblos Dinka, van ocupando el sur del África. Entonces sabemos que los egipcios no comían mucha leche en su vida cotidiana como adultos porque tienen una gran riqueza de alimentos. Pero utilizan la leche para otras cosas que también son importantes en la cultura, es la magia, las creencias de los dioses y la medicina. Entonces aquí les muestro una imagen muy interesante. La diosa Hathor, que es una vaca, está representada por una vaca. Es una de las diosas más importantes de Egipto. Ella está en el cielo y representa como al cielo. Y el significado es que simboliza el cuidado amoroso, la nutrición y la fertilidad. Y este personaje que ven aquí es un faraón que está bebiendo de la leche de la vaca sagrada. Los faraones beben leche de esa vaca sagrada. Y también vamos a ver el consumo cotidiano en esta época de los metales en Grecia y Roma. Y en comparación de Egipto, a Grecia y a Roma,
no les gustaba la leche de vaca. Ellos habían hecho varios experimentos, habían analizado las leches, lo dice Aristóteles en su libro de los animales, lo dice Plinio también en su libro de los animales, y las van clasificando las leches. Van clasificando las leches porque es gruesa, porque es ligera, porque cómo cae en el estómago, cómo les sabe, y entonces dicen que la leche de vaca es gruesa y que es grasosa, y que es más ligera la de cabra. Y van teniendo preferencias por ciertos tipos de leche. Y entonces aquí está el mapa más o menos para situarnos. Y vamos a ver, también hay un consumo hacia los infantes. Igual tomado de todos los médicos de la antigüedad, reconocen que la leche materna es la más indicada para cuando los bebés nacen. Hasta los 6 meses pueden tomar la leche materna sin problema, y después, si no hay una nodriza o si no hay una mamá que los pueda alimentar, entonces pueden tomar la leche de la cabra, y en este caso, estos son los biberones, y así se vería. Es una escultura de terracota que fue encontrada. Al inicio, los arqueólogos no sabían para qué eran estas bandejitas chiquitas, pensaban que eran perfumeros, hasta que encontraron esta escultura, donde está una nodriza, una mamá, dando leche. ¿Cómo se vería esto? Así. Era un bocadito de leche. Esta imagen la tomé del National Geographic del día 19 de octubre, o sea, hace como 2 días, salió en México la traducción de la que salió en Europa hace como hace una semana atrás. Entonces, para que lo lean, por cierto, está esta parte de esta historia. Así se vería, era un bocadito así chiquito de leche. Eso también es otro elemento constante. La leche nunca se bebe en grandes cantidades. Eso es un invento del siglo XIX de la nutrición. La leche siempre se bebe en pequeñas cantidades. Y lo vamos a ir viendo. Aquí vemos otra representación. Cuando no hay un biberón, se puede pegar al bebé al animal, y aquí está compartiendo con la cabrita chiquita. Aquí hay otra, mucho más moderna. Se van quedando esas tradiciones culturales de alimentar a los niños. Aquí vamos a ver el Imperio Romano, lo mismo. Los romanos, que admiraban mucho a los griegos y a su vez a los egipcios, van tomando cosas de la cultura y las van ampliando. También los romanos muy inteligentes, van ampliando el conocimiento. Aquí vemos una mamá y aquí vemos los biberones de los romanos. Y eran así igual, chiquitos, unos bocaditos de leche, igual. Consumen leche los adultos, pero en muy poca cantidad. Porque tienen una diversidad de alimentos, tienen cerca el mar. Producen trigo, producen muchas frutas, tienen una gran asunto de ganado de muchos tipos, les gustaba mucho la carne de res, la carne de cerdo, y además tienen intercambios con muchos pueblos. Entonces, tienen tantos alimentos que la comida de la leche en particular la van a utilizar en otro área. Entonces, griegos y romanos reconocen que hay pueblos, entonces les dicen, en las traducciones en español dice, son unos galactopas o tragadores de leche, que les gusta mucho la leche, y ellos reconocen, aquí hay pueblos que toman mucha leche y les gusta mucho la leche, y su comida única es la leche. Entonces vamos a ver la galactología. Galactología es un término que acuñaron los historiadores, un grupo de historiadores polacos que desde el 2015 se han dedicado a estudiar la leche en los libros más importantes de medicina del mundo antiguo, y ya llegaron hasta la Edad Media, hasta Bizancio. Ellos hacen un evento cada año donde se reúnen expertos en historia de la leche en todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de ir a estar con ellos, a presentar los descubrimientos que ahorita les vamos a comentar un poco acerca del siglo XVI al XVIII.
El término de galactología significaría el conocimiento de la leche y de los derivados, queso y mantequilla, leches agrias, empleados en procedimientos médicos desde entonces. Y ese era el mayor uso que se le daba a la leche. Empezaremos con los egipcios. No digamos que es el primero, porque también hay evidencias de griegos con el uso de la leche en medicina. Pero bueno, comenzaríamos con los egipcios. Esta es una hoja del papiro Evers, es el libro de medicina mejor conservado, más antiguo. Está datado más o menos hacia el 1550. Y las recetas que se encontraron decían que podían contener leche cruda, leche cocida, leche agria y hasta 30 ingredientes combinados con esos tipos de leche. Y además empleaban leches de todas las que conocían, la de vaca, la de cabra, la de oveja, la leche humana y leche con cualidades especiales. Por ejemplo, creían que los animales que tenían pelaje negro tenían leche mucho más fuerte de esencia, o que las mujeres, este elemento que les he puesto aquí, las mujeres acá abajo, donde aparezca el punto, acá, las mujeres que tienen un hijo varón, tienen leche con mucho más esencia curativa. La leche se empleaba como un agente para limpiar el cuerpo. Se consideraba que la leche limpiaba el cuerpo por dentro. Entonces se indica, por ejemplo, en enfermedades de oído se ponía leche, en los ojos, ahorita vamos a ver una receta, se tomaba leche y se hacían gárgaras, se tomaba leche cocida, servía con plantas, con frutos, porque se considera que la leche tiene la facultad de extraer de las plantas las propiedades. Ellos ya habían observado que los animales cuando comen, cuando pasan y están pastando, comen ciertas hierbas, tienen cierto tipo de efectos la leche. Entonces decían, si las cabras comen hierbas astringentes, entonces la leche va a ser astringente. Y entonces hierven en la leche las plantas para que tomen la esencia y se toman la leche. Bueno, se hacen muchas cosas con la leche, ahorita les voy a contar como cuáles. Por ejemplo, esta receta que sigue vigente hasta la actualidad, yo la escuché en un video de YouTube, estaba sorprendida. Una receta vigente en la actualidad es muy conocida entre los cantantes, tomar miel con vinagre para aclarar la voz. Es como muy común. Bueno, ¿cuál es la receta de la leche? Pues cuando le dicen, toma lechita caliente porque te va a hacer daño. Era una receta egipcia. Toma lechita caliente. Para los niños, aquí he puesto esta imagen de representación, ¿no? De este niñito, les daban lechita caliente con dátiles y mielecita para aclarar la garganta. O sea, hay muchas recetas que siguen perdurando. Esta es una traducción de una receta egipcia y se complementa con la magia. Los egipcios consideraban que si te enfermabas era porque también alguien te había hecho mal de ojo, te habían echado mala vibra, y entonces se complementa con la magia. Esta es la receta donde la persona la va a recitar frente a una bandeja donde está la leche y el agua que se va a fomentar en el ojo. Entonces, si alguien quiere leerla, por favor. Aquí me queda. Dice, en la enfermedad de los ojos, viene el agua, viene la leche, viene el líquido fresco con el de Horus, bañó sus ojos por miedo a la ceguera, por miedo al daño, por miedo a que viniese y fuese golpeado. Como Horus, que está abajo, ahí es la imagen de Horus, y su ojo de Horus. No quedó ciego, no está bien que sea golpeado y no venga ningún otro con sus derechos, así que no se quede ciego, no sea golpeado, no habrá por medio ninguno con sus derechos. Seguramente eso lo han entendido perfectamente los egipcios, se lo fomentaban, lo hablaban en la vasija y se lo fomentaban en los ojos. Y de esa manera se pensaba que se curaba. Ustedes han escuchado que Cleopatra se baña en leche de burra. Y también se decía que la esposa de Nerón llevaba 30 burras con ella porque siempre había que sacarles la leche.
Pues sí, era verdad. La leche se consideraba, según los médicos egipcios y luego los griegos y luego los romanos, se considera un agente humectante. Bueno, yo lo leí tanto, en tantas obras, que un día me lo puse y dije, a ver si es cierto. Y sí funciona, sí te deja la piel más tersa, así que ustedes que están cerca del asunto, cómprense un vasito de leche, foméntense. También el yogur hace el mismo efecto, deja la piel más tersa. Y entonces consideran que la leche, porque se explica, además, hay toda una explicación médica de dónde viene la leche, cómo sube, hay toda una explicación científica de la época. Y parte de la explicación científica es que la leche es húmeda y es fría, y por lo tanto la leche sirve para, está indicada en los tratamientos de la piel. La leche sirve para humectar la piel, humecta la cara, humecta la piel. Decían los españoles, te deja el cuero más suavecito. Así decían los libros del siglo XVI, te deja el cuero suavecito. Bueno, aquí tenemos parte de la galactología, o de donde sacaron la galactología, fue los padres de la medicina más importantes de toda la historia, tienen siempre menciones acerca de la leche en la medicina. Ahí está Hipócrates, que tiene menciones. Sabemos ahora que no todas las obras de Hipócrates son de él, sino que había un conjunto de médicos que estaban recogiendo, y Hipócrates tiene muchas menciones acerca de la leche. Celsus, que es un enciclopedista y médico romano, hizo una enciclopedia de 29 libros donde recuperó todo lo que se sabía acerca de medicina en el Imperio Romano, y 2 de los libros contienen información acerca de la leche. Ahí está Dioscórides, que es un griego, que es fascinante porque él hizo la primer farmacopea del mundo antiguo. Imagínense, recuperó todas las plantas, los minerales, las piedras, los animales, todos los elementos que se utilizaban para curar, y tiene un apartado para la leche. Y por supuesto, Galeno. Verán que todos se parecen y todos están de perfil porque obviamente no son sus fotos, ni son sus retratos. Estos son las representaciones de la Edad Media que así los representan, pues todos se parecen. Pero es como para ilustrar que los grandes maestros de la medicina habían dejado constancia del uso de la leche. Entonces, ¿cómo se utilizaba? Ya vimos un poco en Egipto, la galactología en Grecia y en Roma. Pues igual se usaba la leche de oveja, de cabra, de vaca, de burra, la humana, por supuesto. Aquí ya agregaron que si tenía leche de mamá que daba una niña, servía para unas cosas, si había parido niño, servía para otras. Se agregaron las burras que fueran de pelaje negro, eso ya le traían de los egipcios, pero además ahora las cabras que siguieran de pelaje negro, también daban otro tipo de leche. Se mezcla con plantas, se mezcla con cosas minerales, se mezcla con animales, con cuernos tallados, con pezuñas, con orina. Y esta parte de los minerales es muy interesante porque seguramente debió haber tenido que ver con descompensaciones en la alimentación, y lo que hacían era pulir metales, oro o ciertos metales, y los hervían en la leche y se tomaban la leche hervida con los metales. Y la leche se empleaba fresca, serenada, cruda, cocida. Y aquí es la parte que les digo que ya se utilizaba agria. Ya había un tipo de yogur. Ya también lo dicen varios de los médicos, que se utiliza leche agria, un tipo de yogur, cuajada, y el suero. El suero es fundamental. Ellos desde los egipcios reconocen que la leche tiene 3 componentes: el suero, la nata y la mantequilla. Y entonces dicen, bueno, la mantequilla es una, la nata es otra, pero el suero, como es muy ligero y contiene toda la esencia de la leche, y ese suero en particular se utilizaba para hacer muchas preparaciones médicas. ¿Como cuáles? Pues se utilizaba bebida, se utilizaba en ungüentos, se utilizaba en cataplasmas, se utilizaba en supositorios. Imagínense los supositorios de la antigüedad. Se iba por una ovejita y se hacía un rollito de su lanita y se metía en la leche que fuera cocida con las plantas que se necesitaban y se insertaban. Esos eran los supositorios de la antigüedad, con baños, con lavativas, y se hacían también unas que se llamaban inyecciones, que era
con unas como pibetas, se metía la leche para que, por ejemplo, eso era indicado para los casos donde las mujeres tenían problemas vaginales o problemas con la menstruación, se metían inyecciones. Las recetas, a veces algunas siguen todavía vigentes, por ejemplo, los romanos tenían varios libros que se llamaba la tetra, y en esos libros se explica el uso de la leche en los venenos, ¿no? Se entiende que los romanos, ya ven que se mataban unos a otros, así, los grupos políticos. Bueno, pues los romanos decían que la leche tenía la facultad de recoger el veneno o de concentrarlo en un lugar. La receta dice que lleva leche, miel y sal, se mezclaba todo y se tomaba, pero no sé si se acuerdan o alguna vez les han dicho que si algún perrito, algún gatito, o si estuviste en contacto con algún tipo, por ejemplo, los que pintan, ¿no? Con aerosoles, toma leche si te mareas, toma leche si se... Y viene de ahí, de la medicina romana. Toma leche si te intoxicas. Viene de ahí. Recoge los venenos. La leche tiene esa facultad. Ahora vamos a ver el uso de la leche, el queso y la mantequilla. Voy a ir más rápido. Ay, no, ya pasé mi tiempo. Bueno, voy a tomarme, bueno, no, denme unos minutos más. Es que yo le había dicho que esto era muy largo, pero no tan largo. No quiero aburrirlos. Ya, con esto. Bien, voy a irme muy rápido ahora. El queso, si la leche se empezó más o menos a datar como entre 10,000, 8,000, el queso se data más o menos hace 6,000 años de antigüedad. Estos son algunos de los vasos de tamiz que han quedado más antiguos. Están en Cunhavia, en Polonia, y lo que se cree es que posiblemente pasó de África hacia los Balcanes estas técnicas de desarrollar la lechería y el queso. Entonces aquí vemos, esto es maravilloso de los colegas arqueólogos, porque vean con estos pedacitos de tepalcates, así les decimos nosotros, un poco de broma, con estos pedacitos de tepalcate hicieron esta representación. Así se las imaginan que debieron haber sido. Estas representaciones. Y también tenemos evidencias de queso. Este es un queso ya bastante madurado, que le encontraron en una tumba en Egipto de hace 3,200, datado de hace 3,200 años. Los griegos también comían queso. A eso sí, les gustaba mucho. El queso a los griegos y a los romanos les gusta muchísimo. El queso lo hacían de leche de vaca y de cabras, pero el que más les gustaba era de cabras. Lo maceraban con higos, tiene un sabor muy sabroso. Rallado, lo rallaban encima de los alimentos, como se puede ver aquí, hay un rallador. Este es un rallador de queso. Y el queso aparece mencionado en muchas obras de literatura. ¿Se acordarán allá en la secundaria que leíamos Homero, la Odisea? Pues ahí había referencias hacia el queso. Los romanos les encantaba el queso, pero a los romanos sí les gustaba, no eran tan remilgosos, o más bien tenían un paladar muy amplio. Les gustaba el queso, los griegos decían, es que queso de leche de vaca no, porque se hace duro. Mejor el queso de cabra que es suavecito, pero no, a los romanos les gusta todo, les gusta el queso de cabra, de vaca, de oveja. Lo hacen, es muy interesante esto, porque además lo maceran, esta parte de aquí, lo maceran con vinagre y tomillo. Era algo que les encantaba. El queso no era un alimento, el queso es un alimento democrático en el Imperio Romano. Lo usan ricos y pobres, así los césares, los esclavos, todo el mundo comía queso. Les gustaba muchísimo. Lo hacían en los pasteles, lo horneaban en el pan. O sea, el antecedente es la pizza. Lo horneaban en el pan. Les gustaba mucho el queso. Les gustaba tanto, y fue un imperio tan grande, estaba en lo que ahora es Italia, pero habían ido hasta España y habían llegado incluso hasta tener contacto con los ingleses. Tenían
iban por diferentes lugares del mundo que ellos dominaban, y compraban quesos y tenían sus propias tiendas de quesos donde había quesos de todo tipo. No solo había quesos de cabra, de oveja, de vaca, había quesos griegos, había quesos tipo hispanos, había quesos tipo ingleses, un paladar bastante culto. Y no se ve en la imagen aquí, pero allá arriba había un quesito colgado. Entonces, esta es una representación de una tienda de comestibles en el Imperio Romano y donde se vendía pues todos los tipos de comestibles, ¿no? Acá están las lechugas, aquí los pescados colgados, ¿no? Secos, y aquí estaban colgados también los quesos. Había tiendas de quesos. ¿Qué hay con la mantequilla? Bien, la mantequilla no era un ingrediente para cocinar. La mantequilla se utiliza en la medicina. ¿Por qué no es un ingrediente para cocinar? Porque en el Mediterráneo se cocina con el aceite de oliva y en el norte de Europa se cocina con la manteca de cerdo. Entonces la mantequilla se utiliza para hacer pomadas para la piel. Se utiliza para los ungüentos, se utiliza para quemaduras, para raspones. Y yo también, tanto leerlo un día así, dije, a ver, ¿qué es? Saqué mi mantequilla de la... Sí, funciona. Tenían razón los griegos. ¿Cuándo se volvió importante la mantequilla como alimento? En el siglo XVIII. En el siglo XVIII se volvió importante la mantequilla y lo vemos en los cuadros de vida cotidiana. Y en el siglo XIX era ser de la highlight, si comías mantequilla con azúcar, así el panecito que usamos ahora, con un tecito tipo inglés. Eso se volvió importante ya hasta el siglo XIX, pero tiene que ver con normas dietéticas de la época. Ay, me voy a ir muy rápido aquí. Miren, las vacas, está datado en el Diario de Colón, que en su segundo viaje se trajeron al Nuevo Mundo vacas, ovejas y cabras. Se llaman animales de abasto, ahorita les digo por qué. Primero los trajeron a las islas, ahí dicen, ¿no? La isla de Cuba, Santo Domingo, San Juan Borique. Hasta el siglo XIX eran grandes productores de vacas ellos. Hubo una difusión de bovinos en tierra firme ya hacia el siglo XVI y llegamos aquí, por ejemplo, vemos México, 1529, Brasil, 1534, Argentina, 1549, Chile, 1551, y acá les muestro una hojita del Códice Trujillo de Perú, donde ya hay unas mujeres aquí ordeñando vacas. En el periodo de pacificación de toda América, se introducen estos animales que se llaman de mantenimiento. ¿Por qué se llaman de mantenimiento? Porque son los animales que permiten, como vimos en el origen, tener leche, tener carne, pero además puedes utilizar las pezuñas, los cuernos, el cuero, la grasa, los huesos, todo lo que involucra al animal. Entonces, aquí vemos en este periodo de pacificación, este es el Códice San Luis Potosí, ya se acabó, sí, 5 minutos, sí, ya voy. Y este es el Códice San Luis Potosí, y entonces aquí vemos, sabemos que es el periodo de pacificación, porque ya hay asentamientos españoles, pero hay indios levantados. Y entonces están introduciendo el ganado para poderse asentar. Este es el mapa Uppsala, así se llama este códice porque está en la Universidad de Uppsala. Y aquí vemos, aunque no se nota mucho, sabemos que esos que están en circulito, estos que están aquí en grisecito son cerditos, estas son ovejitas y aquí están las vacas. Ya en 1550 había un asentamiento de vacas hacia, eso se hizo parte de mis descubrimientos, hacia el lago de Chapultepec. Estas son las vacas que más o menos habrán traído, retinta, berrenda, son las razas que creemos. Aquí también les pongo como hay un cierto parecido. Y les muestro nada más algunas partes ya de la historia colonial. Les comento que estamos preparando un libro, me siento muy honrada que me hayan invitado.
muchas de estas cosas las van a poder leer en el libro, así que solo se las voy a presentar ya muy rápida, para tampoco que no digan, ay, qué repetido estuvo. Y invitarlos a que también, si no han mandado sus historias, nos manden sus historias de los libros, para el libro. Ay, no. Voy rápido acá atrás. Bien, miren, en 1532 ya había permiso para introducir las vacas y permiso para vender leche. Y lo dieron los españoles porque dijeron que era una provisión necesaria y útil. ¿Qué es en la Ciudad de México? La Ciudad de México ha sido tomada por los españoles y solo hay españoles. Entonces es una provisión necesaria y útil para los españoles el consumo de la leche. Los indígenas no toman leche. La venta de la leche se dio primero con las medidas de vino y después la Nueva España tuvo sus propias medidas de leche. Estaba prohibido ponerle agua y venderla a seda. O sea, siempre hubo este tipo de problemas. Y las penas eran durísimas para la época, 10 pesos de oro de mina, es decir, sacar las pepitas casi de oro, y 100 azotes para los indios que acompañaran a los españoles a vender leche que estuviera mal. Miren, a partir del siglo XVIII, vamos a ver que se parecen todas las lecherías. Les voy a mostrar muy rápido imágenes. Son similares las formas de producir, las formas de distribuir y las formas de consumir. La lechería, a partir del siglo XVIII hasta 1850, según mis investigaciones, es un negocio que es de viudas, de solteras, de militares y de enfermos, porque es fácil, no se necesita mucha técnica, hay que saber nada más ordeñar las vacas, tenerlas, pero es un negocio que fácilmente se pierden porque venden a los animales. ¿Cómo era la venta de leche? Pues así en la calle. Había una plazuela y ahí se ponían las vacas y se ordeñaban. O sea, llevaban la leche al consumidor, directo desde la vaca. Yo conté más o menos aproximadamente unas 300 ordeñas en ese periodo, de 1790 a 1810. Había muchas ordeñas, pero las ordeñas eran poquitas, de 4 o 5 vacas. Se verían así. Esta es una foto de 1910, de la Revolución. Se verían así. Esta es una pintura del Parque de St. John's en Inglaterra, en Londres. Así se vería. O sea, la gente los lecheros llevaban a las vacas y la gente iba a comprar la leche. Ahí están las ordeñadoras. A comparación de México, hay muy pocas mujeres lecheras, pero sí hay, incluso hay empresarias, pero en Inglaterra y en Francia hay mucho más mujeres lecheras. Y estas son la manera en que se toma. La gente lleva sus vasos o ahí te prestan un vaso. En México, las medidas para tomar leche era una taza caldera, es decir, una taza de caldo, o comprar un real de leche. Pero cuando tú llevas a las vacas al mercado, pues causan muchos problemas. Porque primera, aquí vamos a ver la escena, o el perro ladra, la niña trata, pero la vaca tiene cuernos, porque las vacas no estaban aserradas. Y entonces es un problemón porque las vacas revolcaban a la gente cuando iba a misa, revolcaban a los niños. Además, las vacas no van solas, porque como les decía, siempre llevan al becerro para estimular la salida de la leche. Pero además los lecheros llevaban además a las horras, a las vacas jóvenes. Y veremos el consumo doméstico, muy rápido. Comían natas, cuajada, requesón, queso fresco, queso añejo. Comían mantequilla ya en el siglo XVIII, leche agria, natarones, natillas, sopas de leche, potajes. Se van difundiendo las recetas. La del budín con pan, ¿se acuerdan cuando la hacían nuestras abuelas, nuestras mamás? La del budín con pan yo ya la rastreé en recetarios mexicanos del siglo XVIII. Ha llegado esta receta de Holanda, aquí está representada, muy bien representada. Se hace el ponche que va a ser es el antecedente del rompope. Y llega el mestizaje, por supuesto, los españoles le ponen chocolate y
los mestizos le ponen maíz. Y bueno, llegamos al final. Las prácticas de lechería se transformaron hasta el siglo XIX. Espero no haberlos cansado. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Una artesanía. Muchas Bueno, gracias. Lidia, hoy te declaro amiga permanente del Canilec. Gracias. Gracias.